Parece que no me corrigieron porque el pastor esta mañana me está enseñando que la bendición de nosotros ya está. Amén. Entonces les dije, Dios los bendiga. Amén. Pero ya estamos bendecidos. Entonces, que Dios les siga bendiciendo. Amén. ¿Quién quiere recibir más bendiciones? Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir, por favor, se ponga en pie. Vamos a orar con esta palabra. Voy a pedir, por favor, el hermano John, ore con esta palabra que se va a impartir en esta mañana. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más, sabiendo que ya estamos bendecidos. Amén. Doblemente, amén. Vamos a presentar esta palabra al Señor para que se haga rema en nuestras vidas y estemos atentos a lo que escuchamos, para que no sea que allá afuera nos delecemos. Con toda diligencia escuchemos lo que Dios tiene cada día para nosotros. Amén. Amén. Padre Celestial, amadísimo Dios, seguimos en tu presencia, agradecidos por tu amor, tu misericordia, Señor, porque hasta ahora, Señor, tu diestra de poder nos ha sostenido, nos has traído en bendición. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos por ello, Padre de la gloria. Palabra dice, Señor, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia y que todo lo demás, Padre, vendrá por añadidura, Señor. Ya hemos buscado, Señor Padre Santo, de ti y seguiremos buscando, Señor, en esta mañana tu presencia donde hay plenitud de gozo, Señor. Ahora yo clamo, Señor, que seas tú, Señor, pasando un carbón encendido por los labios de mi hermano Germán, Señor. Que seas tú, Señor, hablando por medio de su Espíritu Santo, Padre de la gloria, Señor, para que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, fortaleciéndonos cada día más en tu palabra, Señor, que es verdad, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo oro, Señor, para que nuestros corazones, Padre Santo, Señor, estén atentos, Señor, Padre de la gloria, para esta palabra, Señor, que se haga rema en nuestra vida y que esa semilla, Señor, dé fruto al 100%, Padre de la gloria, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por la vida del pastor, Señor, por la vida de su esposa, Padre de la gloria, Señor, como también, Padre Santo, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que seas tú, Señor, fortaleciéndonos cada día más en tu palabra y poniendo el querer como el hacer, Señor, de seguir haciendo tu voluntad, que es agradable y es perfecta, Señor. Te lo pedimos en Cristo, Señor, el Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Y así de pie, gloria a Dios. Vamos a hacer de pie, buscar el libro de Éxodos. Vamos en adelante. Capítulo 30, versículo 22. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite del oliva el hin. Y harás en ello el aceite de la que, perdón, no lo oí, de la que superior ungento, ¿de qué? No, antes. Según el arte de la santa unción, ¿qué? Superior ungüento. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. ¿Tienen idea de lo que vamos a hablar? De
¿De la qué? De la unción. No. De la Santa unción. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice de que nosotros estamos aprendiendo de que nosotros somos bendecidos. Amén. Y una de las bendiciones que Dios nos ha dado en su palabra, y que lo vemos cada rato, es de que Él nos ha dado aquella unción donde podemos nosotros probar algo diferente, donde dice: te ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Pero antes dice de la unción superior. O sea que no solamente estamos hablando de una unción, sino de la unción superior, la unción santa, la unción que dio el Santo Dios a su pueblo. Aquella unción que nos permite caminar un poquito más allá de lo que tenemos que caminar, de lo que las religiones nos han enseñado, de lo que tal vez las costumbres de nuestros antepasados nos ha dicho: haz esto, póngate una taza de agua con sal, y eso te ayudará, y eso te limpiará, y bueno, tantas cosas que dicen que supuestamente nos ayudaba. Lo que pasaba es que el agua se quedaba ahí, el agua se secaba, y decíamos: entonces funcionó. Entonces, no es que funcionó, sino que el agua por tanto tiempo se quedó ahí y se evaporó. Entonces vemos que quedamos lo mismo. El agua se quedó ahí, el agua se secó. ¿Qué pasó? No vi, no sentí. Pero en Cristo Jesús hay algo que se llama la unción que el Espíritu Santo da. Y el título de este mensaje es: lugar junto a mí. Lugar junto a mí, o sea, ¿junto a quién? A Dios. Un lugar junto a Dios. Y aquí estamos hablando y empezamos a hablar de los 5 ingredientes que ellos usaron para la santa unción, para la unción, ¿verdad? Entonces vemos que los ingredientes de la unción, el primero, ¿cuál es? Mirra. Ya muchos sabemos cuál es la mirra, ¿verdad? ¿Qué es la mirra? Una especie, ¿verdad? Gloria a Dios. Con permiso, que dio calor. Calor del Señor, gloria al Señor. Y entonces dice: la mirra es algo que ellos usaban, y es una especie de olor de aceite, ¿verdad? ¿Qué más? Ajá, pero de eso es cada uno, vamos a hablar, y qué significa cada uno de nosotros para nosotros. La mirra es lo que se usaba dentro cuando ellos ungían, ¿verdad? Aquí ellos decían de que van a tomar y tomaban estos 5 elementos para usar la santa unción, y cada uno de estos tiene su significado. Y como pude entender que la mirra es tipo de mansedumbre y sumisión a la voluntad de Dios, someter todo lo que nosotros tenemos a la voluntad de Dios. Números 12:3. Ahí podemos empezar con Moisés. Y ahí podemos ver
en su tercer versículo dijeron, no solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a hablar un poquito de este varón y cómo llegó él a este punto. Y cómo llegó a ser muy manso, que fue tan manso, no menso, manso, más que todos los hombres de la tierra. Es porque cuando Dios llamó a Moisés, Dios lo llamó y le dijo, he oído el clamor de tu pueblo, que se quejan por la esclavitud, porque pasan hambre, porque pasan trabajo. Y Moisés, ya sabemos la historia, qué es lo que pasó, pero ¿por qué yo, primero que todo? Porque no sé hablar y soy tan tartamudo, y ¿cómo voy a hablar en esta condición? Mas tuvo que aprender por él mismo cómo salir de la tartamudez, hablar delante de Dios y comunicarse con Dios. Y cuando ya en el tiempo que Dios lo sacó de ahí, donde hubo un proceso, donde lo llevó Dios a un desierto, donde no había nada, donde no solamente no oía ninguna voz humana, sino que tuvo que aprender en medio de todo eso a andar solo. Porque él, primero que todo, andaba con mucha gente rodeado. Y él tenía poder en Egipto. Y él era también un luchador, un guerrero en la tierra de Egipto. Y todo esto él hacía. Pero Dios dijo, no te voy a sacar de ahí, de ese ruido, de ese pensar del hombre. Te voy a sacar de tus costumbres. Te voy a sacar de lo que tú siempre acostumbrabas a hacer y dar órdenes aquí, dar órdenes allá, hacer lo que tú quieras. Ya no te vas cuando mírate, Moisés, me imagino yo, Dios hablándole a Moisés, ya aquí en este desierto no vas a hacer lo que quieras, vas a caminar, vas a aprender, va a esto. No, tal vez no oía la voz de Dios, pero tuvo que pasar un proceso de estar él solo, de ahí, y en ese proceso, hasta que llegó y pasó 40 años y vio aquella zarza ardiente, donde Dios le dijo, quítate los pies porque el lugar donde pisas, santo es. Quítate el calzado, no los pies. Amén. ¿Y qué le dijo? Moisés no le dijo nada, simplemente, sí Señor, me voy a quitar el calzado y me voy a postrar delante de ti. Y ese es un lugar donde cada uno de nosotros tenemos que llegar y hemos llegado. Cuando Cristo vino, ¿qué tú hiciste? Te entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad? Y yo, sí Señor, me entrego mi vida a Cristo. Sí Señor. Pero el problema es de que nosotros todavía hay mucho ruido alrededor de nosotros, mucha cosa, muchas voces, donde el Señor muchas veces trata y hablar con nosotros y no se puede por el ruido de la muchedumbre. Y enseñanza aquí, enseñanza allá, tal vez uno te quiere enseñar aquí, otro te quiere enseñar acá, y hay muchas voces. Y el Señor lo que quiere hacer en estos momentos con esta enseñanza es, ya empecemos a caminar ya en el desierto que Dios nos lleva, en el desierto donde tú tienes que caminar, donde yo tengo que caminar y caminar y caminar, pero esta vez diferente. Sí vamos a tener a Dios, pero a veces se nos hace muy difícil porque todavía hay mucho ruido, todavía hay mucha cosa, todavía hay mucho consejo. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? Se nos olvida que en el ¿qué haré? La respuesta está delante de ti. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo te enseñaré, yo te voy a llevar a caminar, yo te voy a ayudar en lo que necesitas y Moisés te voy a enseñar a cómo ser mansedumbre, te voy a enseñar a que
aprendas a someterte. Todo el mundo se sometía a ti. Ahora tú vas a aprender a lo que es ser sometido a mí. Y nadie más que a mí. Y aquel varón caminó y caminó. Y esto sucedió. 40 años en el desierto. Hubo cambios, hubo dificultades, sí, porque tuvo que sufrir. Tal vez me imagino que en su mente humana tuvo que pensar, y ahora que yo hice, estuviera yo mejor en el desierto, donde yo ni siquiera tuve que pasar hambre, porque yo hacía así y me traía comida. ¿Ah? Yo movía un dedo y los guardias venían y decían, mi señor, o mi capitán, como le llamaban. Pero en el desierto no hay nadie que mandar. En el desierto no hay simplemente caminar y tratar de sobrevivir. Y él aprendió, imagínese usted, mi hermano, cómo es vivir en un desierto. Él tuvo que aprender a vivir en un desierto por 40 años. En el desierto no hay nada. Póngase usted a pensar. Si nos arrojan si nos arrojan en un desierto, ¿y ahora qué? Vamos a quedar mirando ahí el desierto y esa arena y ese polvido y en la noche frío. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre le tocó hacer él solo y sobrevivir día tras día, tras día, tras día en ese desierto. Hay momentos donde el Señor te quiere llevar en ese día tras día y tras día. Y pasarte por un molino, y pasarte por aquello que necesita ser pasado. Yo necesito, tú lo necesitas para hacer mayor cosas en Dios, para yo tener, el pastor hablaba de que somos bendecidos. Amén, somos bendecidos, pero ¿sabe qué? Tengo que yo mantener esa bendición. Lo mismo cuando vosotros sois mis ungidos. Tengo que mantener esa unción y que esa unción crezca más en mí. Tengo que aprender. Moisés, mansedumbre. Moisés, sometimiento. Moisés simplemente hacía lo que Dios decía. ¿Cuántas veces nos toca, Dios nos habla y no hacemos tal vez eso de lo que Dios nos manda? Porque como decía el pastor esta mañana, no, mejor yo creo que lo hago yo mejor porque lo mío es mejor. ¿Desde cuándo lo que yo hago es mejor lo que Dios hace? Y entonces ahí está mi problema. Cuando yo pienso que la bendición viene por mí, porque yo hago y porque yo me muevo y porque yo me resuelvo ahí. No, yo no puedo hacer eso. No puedo delante de Dios planear, porque ya Dios trazó su plan delante de nosotros. Porque nosotros Él ya tenía marcado todo en esos libros. Pastor Alfredo va a ser pastor, va a ir aquí, va a ir allá, va a enseñar. Entonces yo tengo que entender de que el pastor Germán tiene que seguir esos mismos pasos y tiene que hacer lo que Dios me ha dicho. Ya todo está predicho, ya todo está por Dios planeado. Ahora me toca a mí averiguar qué es el plan de Dios. No solamente orar, y está bien orar, pero tengo que entonces someterme y doblegarme y tener que el orgullo mío, de tratar de que ese orgullo sea quitado dentro de nosotros. Yo repito mucho lo que el pastor dice, porque esto tiene que ver con esto también. El que se levanta, el que se ensalza, Dios lo baja y lo mira de lejos, pero para que se humilla, como lo hizo Moisés. Entonces ahí vamos a camino a lo que Dios quiere, y eso entonces ahí es cuando tú atraes la unción de Dios sobre tu vida. Es cuando tú le dices, Señor, tú me has dado la unción. Ahora, Señor, yo tengo que obedecer tu palabra para recibir. ¿Quieres ver días mejores en tu vida? ¿Quieres ver que esa bendición que se nos ha enseñado, que la tenemos, funcione y lo veamos más claro? ¿Quieres ver que esa unción que también te ha dicho, vosotros sois mis ungidos,
funcione y ver mejores días, entonces uno de los primeros pasos es: pásese por el lado de Moisés para que esa mirra empiece a fluir dentro de ti y sea de un olor fragante, porque después de que esa mirra sea aplicada, entonces olía grato, olía bueno. Y para Dios, cuando tú y yo nos dejamos dejamos de tanto quejar, de tanto, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? El Señor te va a decir: porque te he escogido para eso. Porque te he escogido para mejores tiempos. Pero para ver mejores tiempos y para que veas que la unción está en ti y que está en mí, entonces tienes que pasar por lo que yo digo que tienes que pasar, y dejar de hablar, y dejar de actuar, y dejar de esto. Deja que yo te moldee, deja que entonces yo pase sobre ti aquella olor de mirra sobre tu vida. Deja que yo haga en ti lo que necesito hacer, porque quiero hacer cosas grandes. Pero si tú no me dejas, pero si tú piensas, pero si tú te mueves, si tú haces, aleluya, y haces tu propia voluntad, si yo hago y no me dejo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué unción va a funcionar en mí? ¿Qué bendición se va a ver en mí? Si no estoy dispuesto a hacer lo que Dios me dice, entonces la unción de Dios, entonces, ¿será que se va a ver? ¿Será que tal vez? No, la única manera que tú y yo podemos ver la unción de Dios es cuando tú te dejas pasar por ese mirra. Para que seas entonces, para que yo sea un olor fragante delante de Dios. Este es mi Hijo amado. Entonces vienen esas palabras, empieza a salir de nuestro Dios. Lo voy a usar porque se dejó usar. Vi que tal vez mi hermano Hugo se sometió, vio que tal vez mi hermana Dilcia también, y se juntó con el hermano Wilmer que está sentado allá atrás, y entonces pasó la voz, y vio que tal vez mi hermano que está sentado allá también, y así, es como un efecto así que Dios va haciendo. Vamos a contaminarnos de aquello que Dios nos dice que tenemos que participar. Y entonces cuando tú y yo participemos por ese desierto, salimos del Egipto, salimos de la comodidad, salimos del poder que hemos tenido en nuestra posición, entonces comenzar, cuando salió Moisés, dice la palabra que entonces encontró un lugar donde él tenía que pastorear ovejas en el desierto. También produjo cambios en su vida. Ya no él, imagínense, de un príncipe de Egipto, de mandar a hombres, ahora pastorear ovejas. Ahora correr de una oveja a otra, que no se me salga, que hay que tener cuidado, porque si no, entonces hay que tener cuidado también del peligro que hay en este desierto, hay que tener de los animales tal vez. Todo esto, en Egipto no tenía esa preocupación. Y nosotros, cuando salimos de ese Egipto, también nos toca a nosotros pasar por problemitas y dificultades. Cosa de que Dios te va a formar, es una formación, vamos a decir, es formación de parte de Dios para nuestras vidas, para poder ser participantes de aquello que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces, seguimos, su orgullo cambió. Altivez, cero, se quedó en el desierto. La altivez en el desierto, se quedó todo. Después de que todo esto se quedó en el desierto, el orgullo, la altivez, la prepotencia, todo eso se quedó en el desierto. Entonces Dios dijo: ahora sí voy a hablar contigo.
ahora tienes que ahora entenderme lo que yo te voy a hablar y me voy a presentar. Se presentó Dios en la zarza ardiente, donde una zarza donde no se quemaba, y él tenía que saber por qué no se quemaba. Y entonces cuando se acercó, quítate los sandalias, porque el lugar donde tú pisas santo es. Entonces ya él empezó a entender que todo ese proceso es para llevarme a la santidad de Dios y para llevarme a la naturaleza de Dios, que es santo, santo, santo en nuestras vidas. Entonces cuando yo llega a ese lugar donde cuando Dios te dice a ti, hermano, ya quítate las sandalias de tus pies, es porque Dios te está diciendo, cambia tu caminar. Como Dios me lo ha dicho a mí, cambia tu caminar, quítate tus propios zapatos. Porque, ¿sabe qué? Cuando tú usas tus zapatos, y perdone con todo respeto le voy a decir, van a apestar. ¿Te ha oído el término pecueca? No es que vas a tener pecueca así como, no. Pero para Dios lo ve como pecueca. Caminando. Uy, no. Mijo, vaya, échese mir. Vaya, camine un ratico por allá porque la pecueca. Imagínate. ¿Quién le gusta acercarse a una persona que tiene pecueca? ¿Ah? Ahora imagínese Dios cómo nos ve cuando caminamos con nuestros propios zapatos. Entonces, habiendo pasado por esto, se quitó las sandalias y aprendió a reverencia, aprendió respeto delante de la presencia de Dios. La mirra es un buen significado de sumisión y mansedumbre y reverencia y respeto delante de Dios. Dios quiere enseñarnos eso. Pregunta, ¿cuántos tienen? No me lo conteste. No lo conteste. ¿Cuántos tienen reverencia delante de Dios? Cuando se manifiesta Dios, ¿habrá una reverencia delante de Dios? ¿O estaré yo mirando por todos lados qué está haciendo mi hermano que llegó por allá? Y mira, Dios manifestándose, y yo viendo quién llegó y quién no llegó. Mire, no vino, y hacemos comentarios, no vino fulano de tal, mi hermano, ¿qué pasaría? ¿Será que? No, mi hermano, ¿será que nada? Cuando Dios está hablando, ¿será que Dios está hablando? Es en ese momento que Dios está hablando, y hay reverencia, y hay respeto, y hay esa atención que nosotros tenemos que dar. Escuchar, pueblo, y hablaré. Cada vez que Dios habla, eso es lo que Dios nos está diciendo. Escuchar, pueblo, y hablaré, y te haré entender mis palabras, para que las oiga y las ponga por obra. Eso es lo que Dios nos está hablando, y eso es lo que Dios nos está haciendo entender: reverencia y respeto delante de Dios. Pero a veces cuando hay una manifestación, hay toda clase de movimiento, todo movimiento, y no hay respeto al Espíritu Santo de Dios cuando Dios está manifestado. Entonces, ¿a dónde está entonces que nosotros decimos, sí, somos bendición, sí, tenemos la opción del santo, pero si falta esos ingredientes en nuestras vidas del respeto, si falta de atención? Sí, Señor, mire lo que Dios está hablando. Oiga, déjame decirte. No, o hablamos con nuestro hermano, entonces, en este caso, pues, vamos allá a ese lado y habla con tu hermano. Y entonces quiere decir que entonces, si yo saco a mi hermano César, porque tengo que decirle algo mientras Dios está hablando aquí, hermano César, venga, yo te voy a decir algo. Y allá, ¿qué estamos haciendo? ¿Me entienden? Entonces, son cosas que tiene que haber en nuestras vidas un cambio si queremos ver días mejores. Queremos ver sanidad, queremos ver libertad, queremos todo esto, pero propongámonos de que haya estas especies en nuestras vidas, para que entonces
yo pueda entender cómo Dios está hablando, y respetar a nuestros hermanos también. Yo cuando estoy respetando a Dios y estoy escuchando a Dios, estoy respetando a mi hermano también, porque sé que él tiene que oír aquella palabra que Dios está hablando en ese momento. Amén. Entonces, la presencia de Dios es muy importante. En medio, mansedumbre es una actitud y calidad de corazón. Es que está presta a aceptar la sujeción sin resistir la voluntad de Dios. ¿Entendieron esa parte? Voy a leer otra vez. Es una actitud y calidad de corazón que está presta a aceptar la sujeción ¿a quién? A Dios, y resistir y asistir la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando yo hago eso, recibo fuerzas. Es como una fuerza y un arnés en nuestras vidas. Es como un río que corre con fuerza, pero siendo canalizado correctamente hay en los ríos que ponen, ¿cómo se llama? Eléctrico. Lo tenía aquí. Hidroeléctrica, ¿verdad? Que ponen en los ríos así fuertes, ¿verdad? Cuando ponen eso ayuda a controlar más bien los ríos. Y la misma vez le sacan provecho porque de ahí eso corre con electricidad. Entonces, cuando yo me someto a Dios, entonces yo soy aquel río, ¿verdad? Pero si me someto a Dios, Dios me pone esa hidroelectricidad en mi vida, que es el Espíritu Santo, donde puedo canalizar entonces la voluntad de Dios, donde llega no solamente con el poder de Germán, el pensar de Germán, sino el poder de Dios que va así fluyendo hacia el pueblo y a donde Dios me lleve. Amén. Entonces, somos aquellos pasos que ahora Dios tiene que empezar a obrar en nuestras vidas poderosamente, donde ya somos aquellos ríos que fluyen, pero con la hidroelectricidad sea canalizado correctamente, entonces podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice, Moisés aprendió de forma de quitando todos esos temores. Entonces dice, mire lo que dice aquí, Éxodo 33, 21, donde Dios lo quiso llevar. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Un lugar junto a Dios, porque estarás, ¿qué? Sobre la peña. ¿Y quién es la peña? Entonces, un lugar junto a Dios es cuando entonces estamos sobre Cristo Jesús. Un lugar donde tengo que entender que mi caminar, ya no vivo yo. Ahí es cuando Pablo entendió el vivir en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, porque él tenía que entender que antes él perseguía a la iglesia y mataba y deshacía, pero cuando Cristo le llamó, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿no sabes que cuando tú haces eso, lo haces a mí? Y el hombre cayó simplemente en el suelo y quedó hasta ciego, Dios mostrándole la condición de que él estaba, persiguiendo la iglesia. Y tuvo también que aprender lo que es tener la unción de Dios. Y tuvo que pasar un proceso
Años y años tuvo que pasarlo para entonces traer él estas epístolas que podemos ver en las Biblias, y por entonces traer aquellas predicaciones, como lo hizo Pedro también. El segundo elemento o especie es canela. Dice que la canela, hay ciertas canelas de árbol que crecen directamente a 40 a 50 pies y que no se dobla fácilmente. Cogen entonces el fruto de aquel árbol y las hojas y lo aprietan y sale un aceite con fragancia. Ese es el proceso de la canela. Cogen el fruto y lo aprietan, dice, bien aprestado, donde entonces le sale un aceite con fragancia. Me acuerda que entonces viene a mí esa palabra donde tenemos que tener honradez, rectitud, defender lo que Dios nos ha dicho, aunque tú quedes solo. Jesucristo tuvo que defender la causa de su Padre él solo. Cuando fue a la cruz, ¿quién lo ayudó? ¿Ah? Pero cuando tú crees a un Dios que todo lo puede, como Él creyó a su Padre que todo lo puede, que Él lo va a llevar, que a pesar de que Él sentía todo el peso del mundo, que a pesar de que Él llevó todos los pecados del mundo, y el mundo iba en contra de Él. Pero ¿por qué? Si eres el Hijo de Dios, bájese de esa cruz. Y usted se dice Rey de los judíos. Y usted, y eso fue, y eso dele a él lo tenían bombardeado por todos lados, pero él tenía una convicción tan firme que se paró recto delante de Dios. Y él dijo, él sí tuvo su momento, pasa de mí, Señor, esta copa si fuera posible, pero mejor déjeme hacer tu voluntad, oh Dios. Porque él sabía de que tenía que hacer una misión. Cuando Dios te tiene algo y Dios te dice, hijo mío, pues sufre las penalidades que es en Cristo Jesús como un buen soldado, quiere decir que tenemos que hacerlo, como dicen en inglés, no matter what. Porque tú y yo le estamos creyendo a nuestro Dios. Porque tú sabes en quién ha creído. Si Dios te dijo una cosa, tú te vas a parar firme. Yo me voy a parar firme. Esto es lo que Dios me dijo. Esto es lo que Dios va a hacer. Y no hay marcha atrás. Y no hay otra opinión humana que valga. Jesucristo se puso firme. Así como este árbol de canela creció alto, 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 hasta que entonces llegó al Padre y le dijo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia a Él escuchar. ¿Sabe por qué escuchar? Porque tuvo que pasar lo que pasó, la humillación de los hombres, todo el vituperio. ¿Y qué nos va a tocar a nosotros pasar? Pero si lo pasamos delante de Dios, si tú pasas todas estas pruebas, y diga lo que diga, cuando Dios te hable, porque he aquí, hijo mío, te hablaré. Milena, sierva mía, he aquí yo te digo, he puesto mi espíritu delante de mí, vas a hacer esto y esto y esto. Milena se va a quedar firme y va a decir, yo sé en quién he creído, aunque venga su propia familia, le dice algo diferente, ella va a decir, no, porque Dios me lo dijo. Ella va a decir, si es la voluntad de Dios, esto va a ser así. Pero Dios me dijo, yo sé en quién he creído. Entonces tú pasas eso, entonces la palabra tuya va a ser, entonces que aunque en el momento te desprecien, tal vez hemos pasado desprecio, tal vez hemos pasado que nos ignoran. Y usted dice, bueno, pero Dios me habló. Y Dios
Dios me dijo esta palabra. ¿Y por qué no me escuchan? A Jesucristo también Dios le habló y le dio palabra. Porque aquí yo soy el Cordero de Dios y yo quito el pecado del mundo. Y el hombre, yo vine a los suyos y a los míos no me recibieron. Si a él mismo Jesucristo, su propio pueblo, no lo recibió, entonces, ¿y a ti qué nos deja a ti y a mí? ¿Qué nos deja a nosotros creer en Dios? Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. He aquí, dice el Señor, pasaré a muchos de vosotros. Si vosotros queréis ver mi santa unción, he aquí yo os pasaré a vosotros por pruebas y tribulaciones. Pero es necesario que pasen para que entiendan que yo soy quien vivo en ti y que tienen que hacer, vamos a hacer la voluntad de Dios. Yo soy vuestro Dios, dice el Señor. ¿Por qué cuando cada vez que os hablo no entienden cuando yo les digo tal palabra? ¿Por qué cuando yo les trato de hacer entender que yo soy vuestro Dios y vosotros no me queréis entender? ¿Qué mal he hecho? ¿Qué mal no ha sido vosotros bendecidos como te he bendecido a este pueblo? Y todavía no me quieren entender. Y todavía no quieren ver mi poder y mi fuerza. Y no quieren ver que yo soy Jehová tu Dios. Que lo levanto, quiero levantar a este pueblo del polvo, dice el Señor. ¿Por qué contendéis con mi espíritu? Dice el Señor. ¿Por qué van a contender? ¿Acaso no quiero lo mejor para vosotros? El Señor está por llegar. El Señor está a la puerta. Y es necesario que busquemos de aquel aceite, el aceite fresco. No vivamos del pasado. No vivamos de aquello que ya pasó. Vivamos lo presente de Dios. Vivamos la voluntad de Dios. Vivamos de la palabra que Dios nos dice en ese momento en tu vida. Vivamos en la bendición y la unción de Dios. Primera Corintios 15, 58. No sé si están reconociendo la voz de Dios. No sé si están recibiendo palabra de Dios. Yo me encargo a dar. Y Dios se encarga a dar su parte. Que 1 Corintios 5, 15, 58. Y aquí una palabra dice: así que hermanos hermanos míos amados, ¿estar qué? Firmes. ¿Estar qué? Firmes. Y constantes, ¿qué? Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.
por venir a nuestras vidas si nos sometemos a Dios. Que aunque por muy duro que sea, por muy difícil, su actitud, mi actitud tiene que ser: Señor, ayúdame, todo lo puedo en Cristo. Señor, tú me das fortaleza. Señor, tú eres el más grande. Señor, es más grande el que está en mí que lo que está afuera. Señor, cita la palabra, di la palabra, pronuncia la palabra para tu vida, para que esa palabra te dé vida a tu espíritu y podamos nosotros caminar. Por eso Dios nos dio la palabra, para que tú la citas en el momento difícil. Para que veas cómo Dios obra. Cita la palabra. Cuando el enemigo te quiera decir: Jairo, tú no puedes. Jairo, cállate ya nomás, eso no es para ti. Jairo, ¿qué va a decir? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y me levantará del hoyo. Y me dio vida. Y su palabra es vida. Y su palabra es vida. Es eterna. Eso es lo que eso es lo que Jairo va a decir. Y no importa lo que diga el hombre. Y no importa lo que diga inclusive mis pensamientos. No, mis pensamientos también, no solamente el hombre, sino mis pensamientos me pueden engañar en cuanto a la voluntad de Dios, pero yo no creo, porque yo sé que Dios me habló, sí. Esa parte hasta ahí lo reconocemos, pero la dañamos cuando decimos: yo no sé si voy a poder. Entonces voy al pastor: pastor, yo no creo que voy a poder. Hermano, yo no sé qué. Sí, pero ¿a qué Dios te ha llamado? Dios no te ha llamado para que te quedes atrás. El atleta cuando corre, la mirada la tiene a un solo propósito. Y es ganar el premio supremo. Y es ganar aquella medalla o medallón. Y qué tristeza cuando un atleta, ¿verdad? Vamos a suponer aquel que corre, empieza a correr y de repente se cae delante del camino. Qué tristeza, porque ay, ya perdí, ya el otro está delante de otro. Pero la diferencia es que en Cristo Jesús, aunque tú te puedas caer, hermano, tú te puedas levantar. Aunque hay fallas en ti, pero Dios tú puedes ir delante de la gracia de Dios. Señor, caí, pero no quiero abandonarte, Señor, porque yo sé en qué he creído. Yo sé que tú me levantarás, Señor. Y yo sé que así como muchos has levantado, tú me levantarás y estará caminando. Y entonces coja mi mano, Señor, coja mi mano y caminaré contigo. Y cuando tú sientes que la mano del Señor te está agarrando, ahora, Señor, abrázame, porque no quiero que se entere la sensación que me va a soltar. Abrázame, Señor, mejor. Y entonces tener una comunión, tener un contacto delante de Dios, es cuando tú vas a tener una victoria, cuando tú vas a lograr mayores cosas, cuando tú vas a emprender verdaderamente el llamado que Dios te ha tenido. A lo contrario, si no pasamos ninguna de estas cosas, es difícil. Entonces, ¿en qué elemento estamos? En la canela, ¿verdad? Entonces, el ingrediente, dice aquí, el cálamo, no es la caña de azúcar, es un fuerte olor que cuando se quiebra huele como jengibre, crece en los fangos y no se puede usar hasta la parte de arriba de la cabeza se doblara. Aquí también hice otra investigación que dice: el cálamo tiene que ser sometido a un proceso de extracción a base de fuerte presión, machado
machacando toda la caña del cálamo para que suelte y extrae aceite aromático. Habla de doblegar, habla de sacrificio, habla de rendir. Un total rendimiento. Cuando Dios quiere cogerte con aquel cálamo, y nos quiere pasar por esto, dice que ese elemento es pasado y es apretado tanto que a la final, cuando ya no resiste, ahí es cuando suelta aquel aceite. Es cuando suelta. Cuando Dios te presiona y cuando Dios te pasa y cuando aprendemos de que ya no vivo yo. Señor, ya no vivo yo. Sí, pero la carne, no, ya no vivo yo. Sí, pero me dijeron, ya no vivo yo. Sí, pero el trabajo, ya no vivo yo. Sí, pero mi amigo, ya no vivo yo. Y te critican, ya no vivo yo. Y hablan de ti, ya no vivo yo. Entonces, está siendo presionado porque, ¿sabe qué está pasando? Nos reíamos nosotros cuando el pastor decía del proceso que tenemos que ser en nuestro carácter moldeado. Ya no más eso de que si me la hacen te la hago, me la va a pagar, que esto, ahí está ese proceso. Cuando te quieren hacer algo, ¿qué es lo primero que la carne quiere hacer? ¡Uy! Sí, pero espérate, papá, que te voy a... Es nuestro pensar, eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y aún en nuestra vida cristiana se quiere manifestar, ¿verdad? Y se quiere, ay, sí, pero me lo hicieron, pero es que el Señor sabe que eso es injusto. El Señor sabe, claro que el Señor sabe, pero el Señor sabe que tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar. A veces tenemos que callar, porque el Señor dice la palabra, dejad a mí, yo, ¿qué? Yo, mía es la venganza, yo. Y entonces a veces no podemos, y es que sí, yo sé, pero es que, y nos pica, ¿verdad? Nos pica la mano y nos pica la lengua para... No, deje que le pica la mano, deje que le pica la lengua, deje que le pique todo si quiere. Pero sometemos esa parte delante de Dios. ¿Qué es fácil para la carne? No es fácil. Yo no voy a pararme a decirle que esto es fácil. Para mí ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil someterme a esa parte, pero he tenido que hacerlo. Que si todavía estoy en ese proceso, sí estoy en ese proceso. Sí estoy aquí, Señor, ayúdame. Pero de eso se trata. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi guía. Y mi torre fuerte. Entonces, figura de humillación hasta lo sumo. De eso se trata. Entonces, la acacia ayuda al sistema, esto es una forma de aceite que ayuda al sistema inmunológico. Eso. Fragancia para la digestión, en ese tiempo lo usaban para la digestión y ayudaba para calmarse y limpiarse. Necesitamos todos los días que limpiarnos dentro de nosotros. Rapidito, Salmo 131, 23 y 24. Alguien que lo lea. ¿139? ¿Qué dije? 139, 23, 24.
conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, Señor, ve si hay algo malo en mí. En otras palabras, Señor, si he pecado, perdóname, Señor, mira mi corazón, límpiame y hazme oír tus palabras. El último es el aceite de oliva. Sé lleno del Espíritu Santo. Unjas mi cabeza con aceite. Salmo 23:5. Pastor, unge. En ese tiempo ungía a las ovejas, donde le ungían aquí las orejas para que no entraban zancudos. ¿Sabía usted eso? Y entonces también a las ovejas que quedaran, le echaban una forma, le echaban aceite de aceite de oliva para que quedaran embarazadas. Esto es lo que lo leí. Entonces, y también lo usaban para las heridas y para que no se infectara. Entonces, dice aquí para terminar, la unción, cuando Dios ha ungido tu vida y ha derramado sobre ti aquello aceite fresco, es cuando nosotros nos sometemos a Dios y da de resultado una consagración y nos capacita para actuar con cualidades y virtudes y poder hacer cosas mejores en Cristo Jesús, con poder y autoridad, y para vivir una mejor obra en Cristo Jesús. Nos da la capacidad para hacerlo. O sea que Dios no nos ha dejado solos. No nos ha dejado sin armas. No nos ha dejado, ¿qué voy a hacer? No tiene que haber esa palabra en nosotros. Pedimos por favor. Vamos a poner en pie. El tiempo apremia, pero doy gracias a Dios que pude dar lo que el Señor nos dio. Y yo primero fue el que recibí esta palabra. O sea que, Señor, gracias, Padre. No crea que yo también, yo tuve que hacer muy, Padre. Uy, Dios mío. Gloria a Dios. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo. Sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que nos has enseñado a través de ella. Gracias por hacernos entender, oh Dios, cómo debemos de presentarnos ante ti y cómo cada una de estas esencias en nuestras vidas, bendito Rey, deben de dar ese resultado que es
tu santa unción, Señor. Señor, que a través de cada una de estos elementos nosotros podamos, Señor, ser tal cual nos enseñabas, oh Dios, mansos, obedientes, bendito Rey Padre Celestial, soportar en el momento de la prueba y de la tentación, bendito Dios, y así como ese álamo, bendito Rey Padre Celestial, salga de nosotros lo mejor, Dios. Señor, ahora que salimos de aquí, de tu casa, oh Dios Padre, que nuestra vida, bendito Rey Padre Celestial, sea ese reflejo. Llévanos en bien a cada cual y lo que hagamos de aquí en adelante, oh Dios, sea, Señor, en esa santa unción, Señor. Te damos gracias, oh Señor, y te bendecimos. Bendecimos al pastor Germán. Gracias por su vida y gracias por la palabra, oh Dios, que hoy ha compartido con nosotros. Llévanos pues en bien, Señor, y declaramos, oh Dios Padre, que la gloria postrera será mayor que la primera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiga, hermano, estamos despedidos. Salude a su hermano y bendígalo. Gracias le damos a Dios por este tiempo.